No podía creerlo. El día de mi 25º cumpleaños. Mis padres irrumpieron en mi habitación y me arrancaron las llaves del coche nuevo que el abuelo me había regalado la noche anterior, gritando que una desviada como yo no merecía nada. Eres una vergüenza para esta familia, Sofía. Una aberración. Soltó mi madre con los ojos llenos de furia y lágrimas, mientras mi padre permanecía en silencio, apretando el llavero como si fuera un arma. Salí corriendo de casa con el corazón hecho pedazos, bajo la lluvia fina de septiembre en Logroño, sabiendo que acababa de perder no solo el coche, sino también el último hilo que me unía a ellos. Me llamo Sofía Martínez. Y hasta ese día creía que mi vida en Logroño era casi perfecta. Nací y crecí en esta ciudad tranquila de La Rioja, entre viñedos infinitos y el olor constante a uva madura. Mi familia siempre había sido tradicional, misa los domingos en la concatedral de Santa María de la Redonda, comidas largas con vino de la bodega familiar, y conversaciones que nunca tocaban temas delicados. Mi padre, Javier, era el hijo mayor del abuelo Antonio, el patriarca que había levantado una modesta bodega que ahora producía algunos de los mejores reservas de la región. Mi madre, Carmen, provenía de una familia aún más conservadora de Haro. Yo era la hija única, la que supuestamente continuaría el legado. Pero había algo que ellos no sabían, o que fingían no saber, hasta ese fatídico día: yo amaba a Teresa. Conocí a Teresa hace 3 años, cuando ella llegó a Logroño desde Madrid para trabajar como enóloga en una bodega rival. Tenía 25 años como yo, el pelo rubio que brillaba bajo el sol riojano y unos ojos verdes que parecían guardar todos los secretos del mundo. Nos encontramos por primera vez en la fiesta de la vendimia. Entre risas, copas de vino joven y música flamenca, bailamos hasta el amanecer. Y cuando sus labios rozaron los míos por primera vez detrás de un tonel viejo, supe que ya no había vuelta atrás. Desde entonces, nuestra relación fue un secreto cuidadosamente guardado. Nos veíamos en su pequeño apartamento en la calle Bretón de los Herreros, o paseábamos disfrazadas de amigas por el Espolón cuando caía la tarde. Teresa era mi refugio, mi risa en los días grises, mi calor en las noches frías de invierno. Pero también era mi mayor miedo: sabía que si mi familia lo descubría, todo se derrumbaría. El abuelo Antonio era el único que sospechaba algo. Él siempre había sido diferente al resto, viudo desde hace 20 años. Vivía en la casa familiar rodeado de libros, discos de Paco de Lucía y recuerdos de sus viajes por Europa en los 60. A veces, cuando íbamos a visitarlo, me miraba con una sonrisa cómplice y decía cosas como: la vida es demasiado corta para vivirla a medias. Sofía. Nunca le confesé nada directamente, pero sentía que él lo sabía. Por eso, cuando en mi cumpleaños me entregó las llaves de un Seat León nuevo, brillante y rojo como el vino tempranillo, susurró: para que puedas ir a donde quieras, libre. Esa misma noche, mientras celebrábamos en casa con una cena familiar tensa, alguien, nunca supe quién, envió a mis padres una foto anónima de Teresa y yo besándonos en el casco antiguo. Mi madre la vio en el móvil de mi padre y estalló. Gritaron. Lloraron. Me llamaron enferma, pecadora, desagradecida. Mi padre, sin decir una palabra, tomó las llaves del coche y las guardó en su bolsillo. Esto lo pagó tu abuelo con dinero de la familia. No es tuyo, dijo finalmente, con voz fría.
Salí de casa esa noche sin nada más que el bolso y el móvil. Llovía. Y las calles empedradas de Logroño brillaban bajo las farolas. Corrí hasta el apartamento de Teresa. Empapada. Temblando. Cuando abrió la puerta y me vio. No preguntó nada, solo me abrazó fuerte. Como si quisiera protegerme del mundo entero. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mis padres no me llamaban. No respondían mis mensajes. El móvil ardía con notificaciones de conocidos que, de repente, habían oído rumores. Logroño es pequeño, los chismes viajan más rápido que el viento del Ebro. Teresa me acogió en su apartamento sin dudar. Quédate el tiempo que necesites, dijo. Y su voz era tan suave que casi me rompía de nuevo. Compartíamos la cama estrecha. Nos despertábamos con el aroma del café que ella preparaba y con besos que intentaban curar las heridas. Pero yo no podía dejar de pensar en mis padres. En el abuelo. En el futuro que se desmoronaba. Una tarde. Mientras caminábamos por el Parque del Ebro. Teresa me tomó la mano y me preguntó, ¿y si hablamos con ellos? Tal vez con tiempo. La miré incrédula. ¿Hablar? Mi madre dijo que preferiría verme muerta antes que así. Teresa bajó la mirada. Ella venía de una familia más abierta en Madrid, sus padres sabían de nosotras y lo aceptaban. Aunque con distancia. No entendía del todo el peso de la tradición católica que cargábamos en La Rioja. Esa mezcla de orgullo familiar y miedo al que dirán. Decidí ir a ver al abuelo Antonio. Él era mi última esperanza de comprensión. Conduje el autobús hasta su casa en las afueras. Una finca antigua rodeada de viñedos que ya empezaban a teñirse de rojo. Cuando llegué, me recibió con los brazos abiertos. Como siempre. Pasa. Niña. Te estaba esperando. Sentados en el porche. Con una botella de su mejor reserva abierta. Le conté todo. Las lágrimas caían sin control mientras hablaba de Teresa. Del amor que sentía. Del rechazo de mis padres. El abuelo escuchó en silencio. Fumando su puro. Mirando el horizonte. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Sofía. Yo viví en otra época. En los 60 conocí gente de todo tipo en París. En Ámsterdam vi que el amor no entiende de reglas. Tu padre él siempre fue más cerrado. Más temeroso. Pero tú eres diferente. Tú eres valiente. Me abrazó fuerte. Ese coche es tuyo. Yo lo pagué con mi dinero. No con el de la bodega familiar. Si tu padre lo tiene. Dile que me llame. Llamé a mi padre esa noche desde el teléfono del abuelo. Contestó seco, ¿qué quieres? Le pasé al abuelo. Escuché solo fragmentos, es mi nieta, no tienes derecho. Cuando colgó. El abuelo suspiró. Está enfadado. Pero el tiempo pondrá las cosas en su sitio. 2 semanas después. Todo cambió de nuevo. Recibí una llamada del médico de la residencia donde el abuelo había ingresado tras un infarto repentino. Lo siento. Sofía. Tu abuelo ha fallecido esta mañana. Llegué al hospital corriendo. Con Teresa a mi lado sosteniendo mi mano. Mis padres ya estaban allí. Mi madre llorando desconsolada. Mi padre pálido. Me miraron como si fuera una extraña.
No me hablaron. Solo me dejaron pasar a verlo por última vez. El abuelo yacía sereno. Como si durmiera. Besé su frente fría y susurré, gracias por todo. En su mesilla había una nota escrita a mano, Sofía. Sé fuerte. Todo estará bien. El entierro fue en el cementerio de Logroño. Bajo un cielo gris de octubre. La familia entera vino, tíos. Primos. Amigos de la bodega. Mis padres apenas me dirigieron la palabra. Teresa se mantuvo a distancia. Respetando el duelo. Días después. El notario citó a la familia para la lectura del testamento. Pensé que sería algo rutinario, la casa para mi padre. Algo de dinero para mí. Quizá parte de la bodega. Pero nunca imaginé lo que vendría. La oficina del notario olía a papel viejo y a café recién hecho. Estábamos todos sentados en sillas duras, mis padres. Yo. Algunos tíos lejanos. Teresa había querido acompañarme. Pero le pedí que esperara fuera, no quería más conflictos. El notario. Un hombre mayor con gafas gruesas. Carraspeó y empezó a leer con voz monótona. Primero las disposiciones menores, donaciones a la parroquia. Legados pequeños a empleados antiguos. Luego llegó al núcleo. Y por la presente. Lego la totalidad de mis bienes raíces. Incluyendo la finca principal. Los viñedos registrados a mi nombre y las cuentas bancarias personales. A mi nieta Sofía Martínez López. Con la condición de que los administre con libertad y según su criterio. El silencio fue absoluto. Mi madre soltó un gemido ahogado. Mi padre se puso rojo. Las venas del cuello marcadas. El notario continuó, excluyo expresamente a mi hijo Javier Martínez y a su esposa Carmen de cualquier participación mayoritaria en estos bienes. Debido a conductas recientes que contradicen los valores de respeto y amor familiar que siempre defendí. No podía creer lo que oía. El abuelo lo había cambiado todo semanas antes de morir. Después de mi confesión. Había añadido un codicilo explicando que sabía de mi orientación sexual. Que la aceptaba plenamente y que no toleraría la intolerancia de sus hijos. Mi padre explotó, esto es un robo. Papá estaba senil. Impugnaremos el testamento. El notario levantó la mano. El documento está firmado ante testigos. Con certificado médico de lucidez. Es legal. Salí de allí temblando. Mis padres me siguieron al pasillo. Mi madre lloraba histérica, nos has manipulado. Le envenenaste la mente contra nosotros. Mi padre me señaló, todo por tu perversión. El abuelo nunca habría hecho esto si no hubieras mentido. Me dolía el pecho. Él lo sabía porque yo se lo conté. Y me aceptó tal como soy. Algo que vosotros no habéis podido hacer. Se quedaron mudos. Por primera vez. Vi duda en los ojos de mi padre. Esa noche. Teresa y yo cenamos en silencio en el apartamento. Ella me abrazó, ¿estás bien? Negué con la cabeza. Me siento culpable. Aunque el abuelo lo quiso así, he destruido a mi familia. No. Dijo ella firme. Ellos se destruyeron solos al rechazarte. Pero yo veía el miedo en sus ojos también. Teresa había estado distante los últimos días. Algo no encajaba. Al día siguiente. Mientras ordenaba los papeles del abuelo en la finca. Encontré una carta dirigida a mí. Escondida en su escritorio.
La abrí con manos temblorosas. Querida Sofía. Si estás leyendo esto. Ya me he ido. No llores demasiado, he vivido una buena vida. Sé que tu padre y tu madre te han hecho daño. Lo supe todo desde hace meses, vi cómo mirabas a Teresa en la vendimia. Cómo brillaban tus ojos. Y me alegré. El amor verdadero es raro. Sea del tipo que sea. Por eso cambié el testamento. No es venganza. Es justicia. Quiero que tengas la libertad que yo no siempre tuve. Administra los viñedos como quieras. Haz vino que hable de amor. No de tradición ciega. Y sobre Teresa cuídala. Ella también guarda secretos. Pregúntale por su ex. Lucía. El miedo nos hace cometer errores. Te quiere siempre. Abuelo Antonio. El corazón me dio un vuelco. Secretos de Teresa. Confronté a Teresa esa misma noche. Le mostré la carta. Ella palideció. Sofía yo. Se sentó. Las manos temblando. Lucía fue mi novia en Madrid. Hace 2 años. Cuando vine aquí. Le prometí que volvería cuando las cosas se calmaran en mi trabajo. Pero luego te conocí y todo cambió. Nunca le dije que había terminado definitivamente. Pensé que con el tiempo lo entendería. ¿Entonces todo este tiempo has tenido una relación abierta a mis espaldas? Mi voz temblaba de rabia y dolor. No. No he visto a Lucía desde que estoy contigo. Pero sí le escribí hace unas semanas. Cuando tus padres te echaron. Le dije que necesitaba tiempo. Que estaba confundida. Pensé que si tu familia te rechazaba. Tal vez yo no sería suficiente para ti. Que quizá volvería a Madrid. Me sentí traicionada. ¿Confundida? Después de todo lo que hemos pasado. Las lágrimas caían. Yo perdí a mi familia por ti. Por nosotras. Teresa lloró también. Lo siento. Tenía miedo. Miedo de que eligieras a tus padres antes que a mí. Miedo de que el peso de Logroño. De la tradición. Te aplastara. Nos gritamos. Nos abrazamos. Lloramos hasta el amanecer. Fue la pelea más dura de nuestra relación. Pero también la más honesta. Al final. Ella prometió cortar todo contacto con Lucía definitivamente. Y yo prometí confiar más. Los días siguientes fueron de caos legal. Mis padres impugnaron el testamento. ¿Cómo amenazaron? Hubo audiencias. Abogados. Declaraciones. La prensa local habló del escándalo de la bodega Martínez. Logroño entero comentaba, unos me llamaban interesada. Otros valiente. Recibí cartas anónimas de odio y también de apoyo de jóvenes que se sentían identificados. En una de las vistas. Mi madre rompió a llorar en el estrado, solo queríamos que fuera normal que tuviera una familia de verdad. Por primera vez. Vi su miedo. No solo su odio. El miedo a perder el estatus. A ser juzgados por los vecinos. Por la iglesia. El juez falló a mi favor. El testamento era válido. La finca. Los viñedos. El dinero, todo mío. Mis padres se mudaron a un piso pequeño en el centro. Mi padre dejó de hablarme.
Mi madre enviaba mensajes esporádicos, ¿cómo estás? Pero no volvimos a vernos. Decidí cambiar cosas en la bodega. Contraté a Teresa como enóloga jefe. Empezamos a producir un vino nuevo, un rosado fresco. Ligero. Diferente al reserva clásico. Lo llamamos Libre. Un año después. En la fiesta de San Mateo. Presentamos la primera añada. La plaza del Espolón estaba llena de gente. Música. Luces. Teresa y yo subimos al escenario tomadas de la mano. Por primera vez. En público. Hubo murmullos. Miradas. Pero también aplausos. Jóvenes nos abrazaban. Nos daban las gracias. Algunos mayores asentían en silencio. Vi a mi madre entre el público. Al fondo. Estaba sola. Nuestras miradas se cruzaron. Bajé del escenario y caminé hacia ella. Mamá. Ella lloró. He sido una mala madre. La abracé. No dijo que lo aceptaba todo de golpe. Pero estaba allí. Era un comienzo. Los años pasaron. La bodega creció. Libre se convirtió en un éxito. Premiado en ferias internacionales. Creamos un programa de becas para jóvenes LGBTQ de La Rioja que sus familias habían rechazado. Teresa y yo compramos una casa en la finca del abuelo. Con vistas a los viñedos que él tanto amaba. Mi padre nunca volvió del todo. Nos veíamos en Navidad. Conversaciones cortas. Tensas. Pero un día. Años después. Vino a la bodega. Miró las etiquetas nuevas. El nombre Libre. Tu abuelo estaría orgulloso. Dijo simplemente. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa. Mi madre. En cambio. Cambió poco a poco. Venía a cenar algunos domingos. Al principio evitaba mirar a Teresa. Pero con el tiempo empezó a preguntarle por las cosechas. Por los vinos. Un día. La vi reír con una anécdota de Teresa. Fue un milagro pequeño. Pero suficiente. Teresa y yo nos casamos en la finca. Una ceremonia íntima al atardecer. Entre las viñas. Llevaba un vestido blanco sencillo, ella. Uno azul claro. Mis padres vinieron. Mi madre lloró durante los votos. Mi padre aplaudió al final. Adoptamos una niña. Lucía, en honor a la carta del abuelo. Para cerrar ciclos. Crece entre uvas y libertad. Sabiendo que el amor no tiene reglas. A veces. Voy sola al cementerio a visitar al abuelo. Le cuento todo, los vinos nuevos. Las vendimias. Nuestra hija. Gracias. Le digo siempre. Por darme alas cuando todos querían cortármelas. Logroño sigue siendo la misma ciudad de siempre, tradiciones. Vino. Orgullo riojano. Pero también ha cambiado un poco. Hay más banderas arcoíris en San Mateo. Más historias como la nuestra que ya no se esconden. El amor. Al final. No destruye familias. Las transforma. A veces duele. A veces rompe. Pero si es verdadero. Siempre encuentra camino. Y yo encontré el mío.
Gracias a un abuelo que decidió amar sin condiciones. Y a una mujer que, a pesar de sus miedos, eligió quedarse.